aquí en FM Voces, el ingeniero agrónomo Enzo Benich. ¿Cómo está, Enzo? Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal, Enzo? Buenos días y muchas gracias por tu tiempo. Buen día, Walter. ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes ahí y a los que están escuchando, por supuesto. La intención de este programa, en este espacio, era compartir los siguientes minutos analizando la situación desde el punto de vista agropecuario, todo lo que tiene que ver con el Uruguay. Y nos gustaría comenzar estamos hablando desde el comienzo del 2005. Es cuando ahí se notó un cambio, o comenzó un cambio, ¿es así, Enzo? Sí, mira, yo creo que habría que empezar tal vez un poquitito antes, ¿verdad? Es 2005, sí, empieza el gobierno del Frente Amplio, 1 de marzo del 2005, pero yo creo que para ubicarnos en el entorno, es bueno recordar que en el 2001-2002 tuvimos la fiebre aftosa aquí en Uruguay, ¿verdad? Que condicionó fuertemente nuestra economía y nuestro sector agropecuario. Sí, cuando llegó el Frente al gobierno, estábamos en una situación muy complicada desde el punto de vista productivo y de mercado, ¿no? Yo recuerdo que habíamos perdido mercados importantísimos, como por ejemplo Japón, en el caso de la carne, porque la fiebre aftosa nos había sacado de los mercados más importantes, Europa también. Entonces cuando se asume el gobierno, estábamos realmente en una situación de muchísima dificultad. Ahí se comenzó ese periodo y luego, obviamente sí, hubo una mejora de los precios internacionales durante varios años que terminó con un proceso de crecimiento sostenido de 18 años, cosa nunca vista en la historia del Uruguay, ¿verdad? Inclusive, por eso, sí. Que inclusive muchas medidas se tomaron en ese momento, el tema de la trazabilidad, que estaba muy bien visto a nivel mundial en distintos mercados, que se apuntaba a eso, ¿no? A recuperar mercados que se habían perdido. Bueno, la trazabilidad fue la herramienta que surgió a partir de esto, ¿verdad? Y eso fue un diferencial que luego se valorizó en el mercado y lo vendimos directamente al mundo, ¿verdad? Eso nos permitió diferenciarnos. Somos el único país que tiene todo su stock bovino trazado electrónicamente. Y eso nos permitió, por ejemplo, reabrir el mercado de Japón. Eso fue en el 2018, si no recuerdo mal. Yo estuve allí en Japón. ¿Y por qué? Y bueno, porque Uruguay era el único país que tenía el 100% de su bovino trazado y nos permitía hacer el seguimiento estricto de situaciones como en el tema de lactosa, ¿verdad? Es decir, cuando recibimos a los japoneses en Uruguay, yo los recibí, ellos no podían entender por qué nosotros, siendo libres de fiebre aftosa, continuábamos vacunando. Y ahí tuvimos que explicarle que estas son enfermedades con un componente regional, son enfermedades que nosotros somos un país pequeño con fronteras abiertas, por lo tanto la mejor defensa nuestra era vacunar y hacer el seguimiento de eso. Y como país integrado al mundo teníamos distintos temas, como es el tema específico que estamos tratando de la inserción internacional, y ahí influyen también, por ejemplo, el tema de aranceles. Sí, sin duda, mira, pero cuando iniciamos el gobierno, obviamente iniciamos con estrategias como país, ¿verdad? Y definiciones claras. Y yo voy a recordar, inserción internacional era recuperar los mercados que habíamos perdido y abrir nuevos mercados. Fue así que se abrió el mercado de los cítricos de Estados Unidos, y eso fue por el 2012 más o menos, 2010-2012. Después recuperamos la carne de Japón. Abrimos para el mercado chino, para cortes valiosos, abrimos para cebada. Ayer escuchaba, o desde ayer, no sé, estos días, el segundo barco de cebada. Bueno, esa fue parte de una gestión. La apertura del ganado en pie también para China. Es decir, hubo una cantidad de logros a lo largo de estos 15 años que fueron fruto de un plan estratégico donde teníamos muy claro que como país pequeño, exportador de materias primas, y donde el 80% de los ingresos del país viene del sector agropecuario, y siendo un productor que producimos 28 o 30 millones de personas de alimentos y somos 3 millones y medio, bueno, no tenemos otra forma que no sea salir a vender. Por eso
el tema de inserción internacional se vuelve vital. Pero también se vuelve vital el tema de el desarrollo con inclusión social, ¿verdad? Seguro. Porque en este periodo, ¿verdad?, estuvo el tema de concretar las 8 horas de los trabajadores rurales. Exacto. Estuvo otra que parece que no tiene mucho que ver, que son las trabajadoras domésticas, ¿verdad? ¿Y por qué así? Porque esto es un tema, yo creo que ideológico, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que sí, hay que hacer crecer la torta para poder repartir. Pero no es hacerla crecer y después repartir. No, son las dos cosas al mismo tiempo. Desarrollo implica crecimiento económico y distribución en el mismo. Y eso solo se hace con incluyendo a la gente, no excluyendo a la gente. Creo que esas son diferencias. Sí, y muy importante. Sí, muy perdón. importante. Sí, no, perdón que te corté, y muy importante, Enzo. No, continúa, no te quería cortar, perdón. Tenía una consulta para hacerte, pero quiero que continúe. No, yo estaba hablando de lineamientos estratégicos porque estamos hablando de política, pero política con mayúscula, no política partidaria, política de país, ¿verdad? El tema producción y ambiente, ¿verdad? ¿Quién de los que me escucha no ha oído que los bovinos emiten metano, es un gas de efecto invernadero? Ahora, nosotros vivimos de producir y vender carne, entre otras cosas. Por lo tanto, la producción y el ambiente no son cosas contradictorias. Tiene que usar la ciencia y nosotros tenemos que producir más para poder agrandar la torta. Y no tenemos forma, porque el 80%, y vuelvo a decir este número, de los ingresos del país vienen del sector agropecuario. Por lo tanto, si queremos tener más ingresos, y bueno, tenemos que producir más. ¿Cómo se hace eso? No ignorando la ciencia, con la ciencia, ¿verdad? Y a veces eso nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Por supuesto que también, cuando hablamos de definiciones políticas y de lineamientos de largo plazo, los temas de descentralización, pasar al territorio y que se apoderen la gente de la política. En nuestro país, cuando llegamos al gobierno, la mayoría, una buena cantidad, por ejemplo, de sociedades de fomentos o de agremiaciones rurales, habían dejado de existir. Nosotros instauramos directores departamentales en los 19 departamentos, elegidos por concurso, y que tenía, a nivel de las mesas de desarrollo rural, un ámbito territorial donde discutir sus problemas. Porque no es lo mismo los problemas de la gente que está viviendo en la ciudad que el que vive en el medio del campo.